Hoy día vamos a hablar de doctrina mormona o enseñanza mormona. Mañana en la mañana vamos a hablar de los testigos de Jehová. Y mañana en la tarde vamos a hablar sobre autoridad. Cómo tener autoridad en el Señor. Dios te bendiga. Vaca dice Suo de México. De Perú, buenas tardes. Caridad. Desde Costa Rica, Marcela, un abrazo para ti. Buenas tardes. María Isabel. Sorondo de Venezuela, buenas tardes. Desde Cusco, Perú. Excelente. Pastor, desde Perú, Dios te bendiga, user. Y a todos los hermanos que nos están viendo, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde a sus familias. Ahí se me ve, cuando me agacho un poquito, se me ve un poquito de pelo, para que no digan que estoy calvo completo. Dios te bendiga, Emiliana, desde Venezuela, Buenas, de Ecuador, Dios te bendiga. Noraida también de Puerto Rico, Melisa, desde el Ecuador. Claro, tengo que hacer así para que me vean un poco de pelo, porque si no... Dios te bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Dios te bendiga. Marilyn Lucero también. Julie, Jenny. Qué bueno, la autoridad. Mañana vamos a hablar de la autoridad, así que no se olviden. Ahora vamos a hablar de los mormones, enseñanza mormona. Y mañana vamos a estar hablando de los testigos de Jehová. Y en la mañana, a las 10:30 de la mañana, hora chilena. Y en la tarde vamos a hablar de autoridad. ¿Qué es lo que es autoridad? ¿Se gana la autoridad? ¿Cualquiera puede tener autoridad? Vamos a hablar de eso mañana. Dios te bendiga, Marta Cabrera de Miami. Un abrazo para ti. Darlene Vanessa desde... ¿Cómo es posible que este suceso? Mira, estoy al lado de un mormón acá, de un misionero. Hola, soy Elder Tanto y él es Elder Blanquito de los Estados Unidos y estamos aquí para amargarles el día. No soy católico, amigo Cristian Valderrama. Joan Ontiveros, Dios te bendiga, un abrazo. Me teletransporté. Rodríguez, Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastor desde Venezuela. Margot, un abrazo. José Manuel. Elder Gringo. Acá está Elder Gringo y Elder Latino. Bendiciones, Artarrón, un abrazo. Belencita, un abrazo para ti. Rosita, desde Perú, un abrazo. Eli Cruz, un abrazo también. Omar Sillerico, Dios te bendiga, Omar. Saludos, pastor de Houston, Armando, un abrazo para ti. Dice Yurisner, fui mormona y eso es una secta. Bueno, Dios te bendiga, Paola Campos, un abrazo junto a tu esposo. Dice desde Lima, Perú, Marisol, muchos hermanos de Perú hoy día. Muchos hermanos de Perú están hoy en este en vivo. Evelyn Martínez de Colina, desde Santiago, Briniel también, Cintia Sandoval desde Honduras, Beckett, Dios te bendiga, de Venezuela, Vapa Confecciones, Mimi desde Panamá, Beatriz, Ingrid, todos somos de Perú. Ésole. Del Cusco, mira, wow, mira, César de Perú, María Garrido de Perú, wow. Están ganando los hermanos peruanos, La iglesia en Perú, que quiere aprender doctrina la iglesia de Perú. Y eso es muy bueno, muy, muy bueno. Muchos hermanos peruanos. Dios te bendiga, pero venezolanos también hay muchos, Alejandro Castillo de Nicaragua, Santa Cruz presente de Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. Desde Madrid, Antonio Hernández, un abrazo para ti, Antonio. Carlos Belcázar Castillo, también de Perú. José Manuel de Colombia. Darling Vanessa desde Nicaragua. Bueno, Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Tatiana, Dios le bendiga. Dios bendiga también. Rodolfo Lobo dice, me incorporé recién. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Jessica se ríe mucho, Está contenta Jessica hoy día. Jessica Reyes. Está contenta, dice. Chef Nel, un abrazo para ti. Puerto Rico dice presente. Bendiciones. Usted, pastor. Aidiris, un abrazo para ti. Cristian González. Santa de León de Uruguay. Sandra de los Estados Unidos. Tengo un gran testimonio, dice Jessica. Julie de la Hoz, Panamá. Dice Lecita, ¿qué ofrece esta secta? Bueno, pensará que somos mormones nosotros, Alguno que debe estar ingresando debe pensar que somos mormones. Quizá tengo cara de elder. Elder siniestro. Elder latino.
No, no somos mormones aquí, no somos mormones. Bueno, pero uno decía eso, Uno decía eso. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos conocen como los mormones. Aquí está mi compañero gringo, Elder Chamujin, y aquí tenemos a Elder Chileninsins. Dios te bendiga, Chris de Costa Rica, Arce, un abrazo para ti. Sadrach dice, Dios te bendiga desde Nicaragua. Reina, un abrazo para ti. Margot, Dios te bendiga. María José, bendiciones desde El Salvador. Bueno, vamos a comenzar entonces. Dios te bendiga, Ana, Sandra y a los que están ingresando. Vamos a orar al Señor. Y vamos a comenzar este live donde vamos a hablar de enseñanzas mormonas. Vamos a hablar de los mormones, vamos a hablar de lo que ellos creen, vamos a ver cómo ellos creen que es la salvación, vamos a hablar en qué está estructurado su denominación o su iglesia, y también voy a contar un testimonio personal con respecto a la iglesia mormona. ¿Ok? Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, te damos gracias por tu sangre preciosa, bendita, derramada en la cruz por nosotros, que a través de aquella sangre podemos ser salvos, podemos ser justificados. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, por amar al mundo entero. Gracias, Señor Jesucristo, por haber entregado tu vida por nosotros. Te pedimos que bendigas este en vivo y que bendigas a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que están en este en vivo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de este tema súper importante. Dios te bendiga, Elías, y a todos los que están ingresando aquí. Dice Sofi, pastor, me gustaría que hablara de los que fallecen en pecado, si ellos duermen o están... Claro que sí, hemos hecho algunos en vivo sobre dónde van los muertos. Y es probable que hagamos uno nuevamente el día miércoles o jueves, donde vamos a hablar nuevamente ese tema muy importante, dónde van los muertos. Vamos a hablar de doctrina progresiva en la Biblia con respecto a el Hades, el Sheol, el Gehenna y luego el lago de fuego y azufre. Para eso vamos a tener que hacer un estudio bien detallado desde Eclesiastés hasta Apocalipsis. Así que no se pierdan a los amigos que están ingresando por primera vez a este en vivo, que hablamos cosas súper interesantes de doctrina. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y sí, claro que sí. Antes de finalizar esta semana, mi amiga Marcela 4, vamos a hablar de los dinosaurios. Antes que termine este fin de semana, antes del día viernes, si Dios lo permite, vamos a hablar de los temas de relevancia, como si la salvación se pierde, el diezmo, dinosaurios y ovnis en relación a las Escrituras. Vamos a echarle un vistazo científico y también bíblico de temas súper importantes. Así que antes del día viernes, si Dios lo permite, vamos a hablar de estos 4 súper temas que son de connotación pública. A todos les gusta mucho y querer aprender sobre eso. Ok, vamos a comenzar a hablar. ¿Quiénes son los mormones? ¿Se llaman así su religión? ¿Los mormones? No. Ellos, la denominación de ellos, o la religión de ellos, se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De hecho, es así como ellos comienzan cuando golpean una casa y alguien comete el error de abrir. Luego te dicen eso. Hola, buenas tardes, buenos días. Somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos conocen como los mormones. Yo soy Elder Tanto y mi compañero es Elder Aceituna. Y bueno, es su apellido, no es que sea morenito, pero somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días.
Entonces, vamos a querer hablarle, intentamos que no convencerlo, pero queremos entregarle un mensaje con respecto a un mensaje de Jesús. Bueno, la cuestión es que el mensaje de Jesús después se diluye y al final, cuando tú ya eres parte de la iglesia mormona, ya Jesucristo pasa a cuarto o quinto lugar. En primer lugar está el libro mormón, en primer lugar están los rituales dentro del templo, que ha desplazado en realidad a Jesucristo. Te llegan entrando hablando de Jesucristo, pero al final Jesucristo queda al último, queda en el rincón. Bueno, yo no soy adventista, por alguien que piensa que yo soy adventista, y no soy adventista ni católico. Y lo que estamos haciendo no es denostar ni hablar mal de los mormones, porque hay personas ahí que merecen respeto. Entonces, en ningún momento vamos a faltar el respeto a la iglesia mormona, de la cual tengo muy buenos recuerdos. No puedo decir que tengo malos recuerdos de la iglesia. Tengo un solo malo recuerdo, que es cuando leí Doctrina Mormona. Ahí me cambió la perspectiva de la religión mormona. Pero tengo muy lindos recuerdos de la iglesia mormona, muy lindos recuerdos. Tuve muy buenos amigos norteamericanos. Yo fui misionero mormón a los 18 años, muy joven fui misionero. Y los mormones fueron los primeros que me abrieron la mente y el entendimiento para saber que la iglesia católica o la religión romana no era la que todos creíamos que era. Yo pasé del catolicismo al mormonismo. Entonces, quiero decirles que tengo muy buenos recuerdos, entonces no puedo yo hablar mal de los amigos mormones. Lo que vamos a hablar hoy día es doctrina. Ustedes saben que cuando hablamos de doctrina, lamentablemente las personas se lo toman súper personal, pero no vamos a hablar denostando a las personas. Y quiero ser muy claro antes de comenzar con esto. Tengo y tuve muchos buenos amigos mormones, compañeros de misión, elder, muy buenos. Lo siento, amigo Darwin. Chao, Dios te bendiga, te ganaste un pase VIP a la eternidad. Por favor, le voy a pedir a los moderadores nuevamente que estén atentos con los comentarios. Yo serví la misión, pero después voy a contar el testimonio mío. Voy a hablar de doctrina primero. La estructura de la iglesia mormona es una estructura que cree en los profetas y apóstoles. Cosa que, por cierto, es bíblico, pero como lo he enseñado, fue bíblico solamente un tiempo. Nunca hubo sucesión apostólica, ni para los evangélicos, ni para los mormones, ni para el papado. Nunca hubo sucesión apostólica. Pero ellos en su estructura tienen apóstoles, tienen 70, igual que designó Jesucristo. Jesucristo designó 70 para ir a predicar, ellos también lo tienen. También tienen 12 apóstoles, algo así como una visión César Castellanos, algo parecido. Y tienen un profeta de turno. Ese profeta dura mientras está con vida, porque si llegase a morir, se tiene que nombrar otro profeta. Bueno, vamos a comenzar a desgranar el choclo, como dicen acá en mi país, o el maíz. Una de las doctrinas que enseña la iglesia mormona es que los mormones pueden llegar a ser Dios. Cuando yo les digo esto y les menciono a ustedes este hecho de que ellos creen como doctrina, como enseñanza de ellos, que ellos pueden llegar a ser dioses, ¿a qué te acuerdas tú? ¿A qué te acuerdas tú más o menos, amigo, que estás aquí en este en vivo? ¿Qué te recuerda en la Biblia a algo relacionado con ser dioses? No sé si alguien me puede decir. ¿Alguien se acuerda? Bueno, si nadie se acuerda, dice Juani, no pastor, eso no es así. No es así.
Estoy enseñando mal. Estoy enseñando mal. Yo, que fui mormón, estoy enseñando mal. Mi amiguita, ¿cómo se llama la que hizo el comentario ese? Juani Isabel Güeres. No, usted me está diciendo a mí que yo no sé de doctrina mormona. Dios mío, ¿cómo es posible que este suceso? Bueno, los que enseñaron eso fue Satanás mismo, el diablo, a Eva en el huerto del Edén. Le dijo que si ellos probaban efectivamente del fruto prohibido, iban a llegar a ser dioses. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Satanás. Bueno, no entiendo cómo esa doctrina alguien no se dio cuenta en los mormones y pasó colada. Y ellos lo creen. De hecho, voy a ir diciéndole doctrina mormona hasta llegar a la blasfemia y la herejía más grande. Quiero ser muy sincero con ustedes. La iglesia mormona enseña doctrina igual o peor o al mismo nivel que la religión romana. No he conocido religiones más blasfemas que la religión romana y los mormones. Créanme, no he conocido doctrinalmente blasfemias y herejías más grandes que el catolicismo y los mormones. Los mormones enseñan no solamente que los mormones pueden llegar a ser Dios y las mujeres diosas, sino que los mormones enseñan que hay un Padre Celestial, un Dios, y también hay una Madre Celestial, una mujer. Cuando la palabra dice mismo en Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Cierto? ¿Lo dice o no lo dice? Bueno, ellos se pasaron por alto el texto de Juan 24 y creen que Dios tiene un cuerpo, Jehová para ellos, el Padre, y tiene una esposa, diosa, la cual, y esto fue lo que gatilló, lo que yo te voy a decir ahora, es lo que gatilló que yo dejara de ser misionero. Yo abandoné la misión con esto que yo te voy a decir ahora. La misión era 2 años y yo llevaba 9 meses ya. Incluso había bautizado a muchas personas enseñando el mensaje mormón. Pero esto que leí me hizo abandonar ser misionero mormón y consecuentemente la iglesia mormona. ¿Qué es lo que fue? Que ellos dicen que no solamente el Padre tiene un cuerpo y la Madre Celestial, o sea, 2 dioses. Ellos, afírmate con lo que te voy a decir. ¿Dónde están los moderadores? ¿Dónde están los moderadores? ¿Qué pasó con los moderadores? Bueno, esto es terrible. Acá hay algunos mormones, ¿eh? Ya llegaron. Dicen que este Padre Celestial, Dios, y esta Madre Celestial, diosa, tuvieron relaciones sexuales y tienen relaciones sexuales igual que un matrimonio humano. Afírmate. Los amigos mormones que están aquí y que no lo saben, o si lo saben se hacen los tontos, escuchen esto que te estoy diciendo. Los mormones creen en un Padre Celestial y una Madre que tienen relaciones sexuales y que esas relaciones sexuales creó toda la raza humana, incluyendo a Jesús. Y ellos dicen que Jesús es el hermano mayor. Todos nosotros somos hermanos menores. O sea, estamos a la estatura de Jesucristo. Utilizando mal el texto de Él es primogénito de la creación, y nosotros somos todos hermanos.
Cuando yo supe esta información, y yo se la voy a explicar cómo obtuve esta información. Yo era misionero mormón, llevaba casi 9 meses, pero a mí me distinguía algo muy distinto de los amigos mormones y de muchos amigos que enseñan Biblia. A mí me gusta leer mucho. No me gusta quedarme con lo que me dicen. A mí me gusta escudriñar y entender mucho lo que leo. Y como tengo hambre, y siempre he tenido hambre de leer y aprender, había un libro que se llamaba Doctrina Mormona, y ese libro estaba en inglés. Ese libro solamente lo podían tener un mormón de Estados Unidos. No lo podía tener ningún chileno, ni tampoco menos un colombiano, un mormón colombiano, o un elder boliviano, paraguayo, uruguayo. Solamente lo podían tener los norteamericanos. Pero como yo era amigo de los misioneros, y como me gusta mucho leer, me puse a leer ese libro que se llama Doctrina Mormona. Doctrina Mormona. Y ahí salía esta blasfemia que Dios es un hombre con un cuerpo especial y tiene una esposa con un cuerpo especial y que tuvieron sexo o relaciones sexuales como un matrimonio humano, y de ahí salió toda la raza humana desde Adán hasta el último ser humano. Pero eso no es todo. Los mormones también creen que un matrimonio mormón, esto es, ya entramos aquí en el plano de Star Wars, entramos en el plano de Chewbacca y Poltergeist, todo mezclado. Poltergeist, El Exorcista, Chewbacca, Star Wars, Star Trek, todo metido. Y Goku y Vegeta más encima, todo ahí. Dicen los mormones que un matrimonio cristiano, mormón, van a llegar a ser dioses. Un matrimonio mormón va a llegar a ser dioses. Y en el universo que estamos, el Dios es Jehová con su esposa en este universo, pero en otros universos los matrimonios mormones van a ser exactamente lo mismo, dioses. Y van a poder engendrar, así como hacen sus dioses ahora, otras personas en todo el mundo, en otro universo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los matrimonios mormones para poder lograr esto? Tienen que ir al templo más cercano, y no estoy hablando del templo comunal o de ciudad, sino que estoy hablando del templo donde se hacen las ordenanzas sacerdotales. Esos templos gigantes que tú ves en las capitales de los países, esos templos enormes que son de color blanco, el matrimonio tiene que pasar por el templo, y si no pasa por el templo mormón, que está en la ciudad, que es lo más grande que hay, son unos templos muy lindos, sí, son unos templos muy gigantes, muy lindos. Yo estuve ahí dentro de esos templos. Y si el matrimonio mormón no pasa por el templo, no puede lograr los objetivos que es llegar a ser dioses. Tenemos más doctrina. Tenemos que la palabra dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. ¿Cierto? Bueno, el señor José Smith, que fue el primer profeta de la iglesia mormona, el señor Joseph Smith o José Smith, dice que él no escuchó a Dios. Dice que no tuvo una visión con Dios. José Smith dice que él mismo vio al Padre y al lado a Jesús. Se le apareció el Padre Celestial, el Padre y Jesucristo. Se le aparecieron. Y le encomendaron restaurar la iglesia cristiana
que se había extraviado la iglesia cristiana que comenzó Jesús. Y le dio la misión a este joven que aproximadamente la primera vez que vio esto tenía 14 años, José Smith. Y se le encomendó esto. Después, pasados los años, permítanme un poquito. Yo voy a tener que, no sé, yo lo digo muy claramente. Yo no sé si, claro, es la primera vez que vio José Smith, tenía 14 años. Luego, pasados los años, se le aparece un ángel que me recuerda mucho cuando Pablo dice, si se aparece un ángel y les declara o le anuncia otro evangelio, sea anatema. Bueno, el señor José Smith dice que pasados los años después de 1914, se le apareció en su casa, en su dormitorio, el ángel Moroni. Moroni. El ángel Moroni le mostró una dirección, un lugar cerca de donde vivía José Smith, donde habían unas planchas de metal, creo que de bronce, si no me equivoco, donde había escrito donde estaba escrito en planchas, otro testamento de Jesús. Tenemos el Antiguo Testamento, en la Biblia, que todos conocemos, y tenemos el Nuevo Testamento. Pero el ángel Moroni le dijo que había otro testamento. Efectivamente, José Smith, después de un tiempo, fue a ese lugar y encontró esas planchas. Y no solamente eso, alrededor de las planchas tenía el Urim y Tumim que usaban Aarón o los sacerdotes en los templos antiguos, en el Sinaí, que aparte tenían el Urim y Tumim, y a través del Urim y Tumim, José Smith podía traducir esa lengua extraña que él desconocía. Pasado un tiempo, él tradujo esas planchas en bronce y se encontró que lo que estaba escrito ahí era una civilización que vivió en América. Y esa civilización que vivió en América, donde estaban los lamanitas y los nefitas y otro grupo más por ahí, venían como antecesores de descendientes de la tribu de Judá, de Israel, que cruzaron, así como Colón o Cristóbal Colón, cruzaron el Atlántico y llegaron aquí a América, y esa generación comenzó a crecer, a tener hijos, poblar América, y aparecieron los nefitas y los lamanitas. Algo así como que los nefitas era el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, y los lamanitas eran algo así como los países impíos alrededor de Israel. Entonces, después voy a contestar la pregunta, amiga Zanetti, ya voy a contestar la pregunta. El problema, y yo siempre lo enseño, y se lo enseño a todos los amigos que nos siguen, es que tú no solamente tienes que saber la verdad a través de la doctrina, que es muy importante, que algunos le llaman sola escritura, sino que también la historia. La historia tiene mucho que decir. Aquí, o en este caso, la arqueología. Nunca se ha encontrado, y esto es lo curioso, nunca se ha encontrado algún utensilio, alguna herramienta, algo en América de los lamanitas y los nefitas. Este libro que tradujo José Smith bajo dirección del ángel Moroni, de estas placas de bronce, aparece el Libro de Mormón, que es conocido por muchas personas, quizá por cultura general. Este Libro de Mormón efectivamente cuenta la historia, si no me equivoco es Leí,
que vino de Israel y crece estas dos culturas, estas dos civilizaciones aquí en América, que los historiadores ni los arqueólogos, nadie nunca ha encontrado una civilización que se llame los lamanitas o los nefitas. ¿Alguien de aquí conoce alguna arqueología en sus países, en Guatemala, en México, en Perú, como las placas de Nazca? ¿Alguien ha conocido alguna información de arqueología mormona? ¿Que se haya encontrado alguna civilización como los lamanitas, los nefitas o algo así? No existe. No existe. El problema es que los mormones lo creen. El problema es que los mormones lo creen. Entonces, ellos al leer el libro de Mormón, que pasa a ser su Biblia, porque después la Biblia pasa a segundo, tercero y cuarto lugar. Ya te voy a explicar por qué la Biblia para los mormones pasa a cuarto lugar. Ya te lo voy a preguntar, ya te lo voy a decir por qué. Entonces, tenemos que José Smith hace la traducción de estas planchas y aparece el libro de Mormón. Luego, posteriormente, José Smith comienza a recibir otras profecías, otras revelaciones, y aparece otro libro que se llama Doctrinas y Convenios. Este libro de Doctrinas y Convenios es un libro que trae nuevas revelaciones a José Smith. Y dentro de esa Doctrina y Convenios está la perla de gran precio, un supuesto libro de Abraham que nadie sabe de dónde apareció. Nadie sabe. Entonces tenemos que los mormones tienen 4 libros. Tienen, en primer lugar, y lo voy a decir del primero al último en grado de importancia para ellos. Tienen primero el libro de Mormón, luego tiene Doctrinas y Convenios, y luego tienen Doctrina y Convenios, y luego en primer lugar para ellos es el libro de Mormón. Es lo más sagrado para ellos. Luego Doctrina y Convenios, y al final está la Biblia. José Smith, yo no sé, yo le voy a hablar de la introducción de por qué él supuestamente se le apareció el Padre y Jesucristo. Esta es la historia que nos hacían contar a nosotros como mormones. A nosotros nos enseñaron técnicas de predicación. A todos los mormones le enseñan, a todos los elders, le enseñan técnicas de predicación en el SEM. El SEM es un lugar de capacitación para todos los jóvenes que llegan ahí y quieren servirle a los mormones en la predicación, y te enseñan cosas como saber hablar, saber predicar, técnicas, algo así parecido a técnicas de mercado, de mercadeo, porque en definitiva te están vendiendo un producto, que es el libro Mormón. Entonces, cuando tú llegabas, tú tenías que decir que la historia de José Smith es más o menos así. En el siglo XIX había mucho engaño, muchas contradicciones, y todas las iglesias se decían que eran verdaderas. Entonces José Smith decía, ¿por qué si la Biblia es una sola? ¿Por qué hay tantos que dicen que somos la verdadera? Los católicos dicen que son verdaderos, los evangélicos también, los adventistas también, y estos de aquí también. Entonces él entró en una duda. Y yendo a orar al campo, en un sector de campo, del bosque, se le aparece el Padre y se le aparece Jesucristo. Él los ve. Y cosa que es antibíblico. Nadie en la carne puede ver al Padre y vivir. Nadie. Entonces, tenemos que Dios a él le revela que tenía que restaurar la iglesia de Jesucristo. Por eso se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
O sea, la restauración de la iglesia de Jesucristo, pero en los últimos tiempos. Y los santos son los santos últimos. ¿Cuál es el problema y por qué hay muchos amigos que se hicieron mormón? Que una de las técnicas y tácticas que utilizan los elders es decirle a las personas, cuando las personas los dejan entrar a sus hogares, ellos le dan la charla, porque se llaman charla, en mi tiempo eran 7 charlas, no sé cuántas serán ahora, en mi tiempo eran 7 charlas, y en la primera charla te decían, si tú quedabas así como con interrogante o no creías mucho, ellos te decían una cosa que te enganchaba inmediatamente para futuramente ser mormón. Te decían, si usted no cree en lo que nosotros le estamos diciendo, usted puede orar a Dios y preguntarle si José Smith es un profeta de Dios y si el libro mormón es verdadero. Bueno, ¿qué pasaba? Que las personas enganchaban con eso. Yo también enganché. E hice enganchar a muchas personas con lo mismo. Yo no lo hacía de una forma mala, porque a mí me habían enseñado así. Pero la cosa es que las personas al orar, obviamente cuando tú oras, entras en una oración, tú no te vas a sentir mal. Se supone que cuando tú te oras, tú te sientes bien. Entonces, cuando después los mormones iban a la segunda charla, te decían, ¿y cómo se sintió usted al orar por el libro mormón, si era verdadero o por Doctrina y Convenios? ¿O por el libro mormón o José Smith? Entonces las personas le decían, sí, estuve orando y sí, me sentí bien. Ah, entonces es verdadero. Entonces, si es verdadero y como me sentí bien, entonces José Smith es un profeta de Dios y el libro mormón es verdadero. Entonces tengo que bautizarme. Entonces ahí ya empezaba la otra etapa de preparación para un bautismo. Entonces luego tú pasabas, te bautizaban en una pila bautismal dentro de los templos mormones y previa a eso te hacían charlas de principiantes, se llama, principios del evangelio. Quiero decirle que yo siendo muy joven, 18 años, dice Cami, dice no es así. Yo fui elder, amiga Cami. No me diga lo que yo sé, absolutamente. No estoy mintiendo. Así que, amiga Cami, no mienta usted. No mienta usted, porque todo lo que he dicho, vive Jehová, es verdadero. Todo lo que estoy diciendo en este momento es verdadero. Sí, capilla. Y el templo. Hay un elder BRC. Aparecieron los mormones. Qué bueno para que se arrepientan y se conviertan, porque si ya sabemos lo que les va a pasar, si siguen en la enseñanza hereje que tienen los misioneros. Quiero decirte, amigo elder VRC, que estás aquí, quiero decirte que yo fui misionero mormón en la misión Viña del Mar, Chile, a los 18 años. Amigo, ¿a dónde está? Que antes que se me pierda. Amigo elder, que estás aquí, o los amigos elder que se llamaron, se whatsappearon para estar acá, quiero decirle que yo fui misionero mormón a los 18 años de edad en la misión Viña del Mar. Y estuve en Viña, Valparaíso, Los Andes, Calle Larga, y fui misionero mormón. Sé exactamente lo que estoy hablando, y no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Andaba con la placa, aquí. Dice, antes no iban a los 18, dice Gerson Carranza. No, yo tenía 18, amigo. El año 1991 y estuve en el SEM en enero y febrero. ¿Quiere que te dé los nombres de todos los misioneros que estuve con ellos? Amigo Gerson Carranza, eres un mentiroso. Y te dicen mormón, te dicen que tú hablas con verdad y el único que está hablando con verdad acá soy yo. ¿Cómo no podían ir a los 18 años si yo tenía 18 años? Yo entré al SEM con 18 años y en marzo del 91 cumplí 19. Pero entré al SEM a los 18 años y comencé la misión en Los Andes, Calle Larga, a los 19. Sigamos. Y efectivamente ellos tienen razón, alguien que dijo acá,
efectivamente, se llaman capillas, exactamente. Y las más chicas, para que sepan que sé, las más chicas se llaman ramas, ¿o no? Las más chiquititas se llaman ramas, luego están las capillas, luego están las estacas, luego las zonas, ¿o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Sigamos. Los mormones dicen, a diferencia de los cristianos que creemos en la Biblia, que creemos que existe fuego eterno o el lago de fuego y azufre y el cielo, los mormones no creen eso. Los mormones creen en 3 lugares. Y les voy a decir cuáles son esos lugares. Está el lugar celestial, la gloria celestial, gloria terrestre y gloria celestial. 3. Gloria celestial, gloria terrestre y gloria celestial. Donde pueden ir los mormones según lo que hayan hecho. Porque los mormones no creen que son salvos por fe y por la gracia de Jesucristo. Los mormones creen que tú eres salvo por fe y obras. Muchas de ellas las logras en el templo. Y si usted no pasa por el templo, usted pierde el privilegio de muchas cosas. Como por ejemplo, llegar a ser Dios. Sí, alguien me está preguntando celestial. Se lo voy a explicar grado por grado. Son 3 grados de gloria. Y utilizan un texto de 1 Corintios, donde dicen que unos van a resucitar en una gloria parecida a la luna, otra gloria a las estrellas, otra gloria al sol. Entonces te dicen que los que van al grado celestial, que es un planeta, te lo muestran como un planeta, ahí va a estar viviendo Dios y Jesucristo con todos los que cumplieron sus ordenanzas en el templo de la capital de cada ciudad, de la capital de cada país, en cada país. Donde te pusiste las investiduras, unas investiduras blancas que la ocupan como si fueran boxer los hombres o calzones las mujeres. Y estas personas, si tú pasas y cumples las ordenanzas en el templo, tú vas a llegar a ser, primero tienes la posibilidad de ir al grado celestial y vivir con Dios y Jesús, y luego tienes la posibilidad de en algún universo paralelo llegar a ser Dios, y con tu esposa que te casaste en el templo puedes llegar a ser dioses, Dios Padre y una diosa madre. O sea, con la persona que te casaste y te casaste en el templo y cumpliste la ordenanza como matrimonio, pueden llegar a ser dioses. Luego está el grado terrestre. El grado terrestre, ¿quiénes van ahí? Estamos hablando de algo de como relacionado con la salvación, pero que ni ellos se comprenden. El grado terrestre es algo así como las personas que no fueron ni muy buenas ni muy malas. Los chancaitos, como se le conoce. Los que guardaban a veces los mandamientos, los cumplían y a veces no. Ahí van al terrestre, donde es un grado menor. Y luego, por último, está el grado celestial. El grado celestial es el más bajo de los lugares donde van a ir los mormones. Y es un lugar donde están todas las personas más perversas que han existido. Para ellos no hay un infierno ni hay un lago de fuego y azufre. El lugar más bajo que va el criminal más grande que no se arrepintió es al grado celestial. Pero ahí no hay suplicio ni condenación eterna. O sea que perfectamente un mormón podría no guardar los mandamientos según ellos y seguir la fe de Jesús ni la ordenanza en el templo y llegar a parar al grado celestial sin ningún problema. Total, ahí no van a ser atormentados por la eternidad. Esa es una de las cosas que ellos creen. Bueno, quiero decirle que el señor José Smith se le reveló, según él, que los mormones podían tener muchas mujeres, muchas esposas. Por lo cual, en un tiempo, en el siglo XIX, los mormones, en un tiempo, no fue siempre así ni lo es ahora, pero fue en un tiempo, donde los mormones los varones podían tener muchas mujeres, muchas esposas. Lo cual terminó en una poligamia,
Y los mormones dicen de que, bueno, cuando tomaron preso por estas cosas a José Smith, porque lo tomaron preso, una turba de personas que estaba en contra de las enseñanzas mormonas llegó a esa cárcel y linchó literalmente a José Smith y su hermano. Lo lincharon, lo mataron a José Smith, pero los mormones dicen que a él lo mataron porque fue un mártir. Lo mataron por predicar la verdad y que fue un mártir. Pero la verdad no es esa. La verdad es que a José Smith lo mataron por polígamo. A José Smith y su hermano los mataron por casarse con muchas mujeres. Y en ese tiempo, si no me equivoco, en el Congreso norteamericano no estaba legislado para eso. O al menos en el lugar donde ellos vivían, porque después ellos se cambiaron y se trasladaron a vivir a Utah, donde están todos los mormones, en Utah, en un estado de los Estados Unidos, donde están los mayores templos mormones que se llaman Salt Lake City. Y ahí, efectivamente, tuvieron que someterse a las leyes terrenales, que obviamente es un principio y un mandamiento en la Biblia, que todos debemos obedecer. Y por eso fue que lincharon a José Smith. La turba de personas que entró a la cárcel y lo asesinó a él y a su hermano no fue porque él era un líder o un predicador de sana doctrina o alguien que salvó muchas almas. No, lo lincharon porque él era polígamo. Luego eso se terminó y nunca más se quitó la poligamia como institución en las iglesias mormonas. Después de José Smith, cuando fue asesinado, siguieron otros profetas y comenzaron a denominar apóstoles. Entonces, después apareció Brigham Young, que fue muy conocido. Y en el tiempo que yo fui mormón, el año 91, estaba el profeta Ezra Taft Benson. En ese tiempo, un anciano bajito, que era como el profeta de los mormones, así como lo máximo a alcanzar. Y ellos efectivamente tienen 12 apóstoles, que los designan y los sacan de los 70. Esto es como jerarquía, esto es como una empresa. No hay personas muy espirituales en los 70, sino que esto va siendo una jerarquía. ¿Cómo uno comienza? Uno comienza siendo un mormón raso. Luego, tú tienes que pasar por la misión. Y si en la misión tú tuviste algún logro, fuiste, por ejemplo, asesor del líder de los mormones, de la misión, los AP, los asistentes del presidente, había un presidente de misión, y los AP eran misioneros, le daban esa categoría a algunos misioneros, en los cuales podían, asistentes, claro, los AP, los cuales comenzaban a hacer carrera, y luego después cuando llegaban de la misión, los colocaban como obispos, obispos de una parroquia, no se llaman parroquia, de una capilla, y luego de ahí podían subir a ser presidentes de estaca, o después comenzar a subir a presidentes de misión, después lograr un cargo en los 70, y después de los 70 tú pasabas a ser apóstol de los 12. Y al final de uno de los 12 escogían a un profeta, que en el tiempo que yo estuve fue el profeta Ezra Taft Benson, como le dije yo. Bueno, las dos doctrinas más graves de la iglesia mormona, las enseñanzas más graves de la iglesia mormona son dos. Una, decir y creer exactamente lo que le dijo Satanás el diablo a Eva. Exactamente lo mismo creen los mormones. Eso es gravísimo. Porque Satanás, al tentar y hacer caer a Eva, luego a Adán, era que ellos, al comer el fruto prohibido, que Dios le dijo que iban a morir, Satanás le dice que ellos van a incluso llegar a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal.
Eso efectivamente enseñan los mormones, que los mormones pueden llegar a ser dioses, como lo es el padre ahora, un padre y una madre espiritual. Mira, acá hay una persona que dice, Janine Enríquez, dice, todo lo que él está diciendo es verdad, yo tengo 27 años en la iglesia mormona. ¿Se dan cuenta que yo no estoy mintiendo acá? Gracias, Dios te bendiga, Janine Enríquez. Yo no estoy levantando ningún falso testimonio, estoy hablando verdad. Entonces, tenemos que esto es gravísimo, creer que las personas pueden llegar a ser dioses, porque es lo mismo que le dijo Satanás para tentar a Eva. Pero no solamente eso es grave. El creer que existe un Dios Padre y existe una Dios Madre es algo, primero, blasfemo. Como el video que tengo de este pastor mexicano que dice que el Espíritu Santo es mujer. Son doctrinas diabólicas, aberrantes. No existe una madre espiritual, amigos mormones. No van a conocer ninguna madre espiritual, madre Dios. Solamente existe un Padre celestial y no hay mujeres diosas. Y usted, amigo mormón, amiga mormona, usted no va a llegar a ser Dios ni diosa. Usted no va a llegar a ser Dios y diosa. Es probable que incluso aparezca en el lago de fuego y azufre. O sea, que el cuento que le han hecho a ustedes los mormones, me lo hicieron a mí también. A mí también me dijeron que yo podía llegar a ser Dios. Yo alcancé liderazgo a los 19 años en la iglesia mormona. Alcancé liderazgos en la iglesia mormona. Porque era una persona que estudiaba mucho, muy capaz, y tenía al frente, con 19 años, tenía al frente personas mucho mayores que yo. Pero yo no podía estar ahí sabiendo las blasfemias que cree y enseña la iglesia mormona. Sigamos. La iglesia mormona es riquísima. Permiso, voy a aprender. La iglesia mormona, amigos que están viendo el en vivo, es riquísima. Ellos piden el diezmo y creen en el diezmo. Y con los diezmos, imagínate diezmos de personas norteamericanas. Porque esto nació, obviamente, en los Estados Unidos. Imagínate el diezmo de personas norteamericanas. Sabemos que el diezmo es un fraude. Lo he enseñado, que el diezmo es una mentira, un engaño, no solamente en las denominaciones evangélicas, adventistas y mormonas, porque son las tres que piden y creen en el diezmo engañando a las personas. Los mormones dicen que la iglesia católica es la riquísima, que tiene tesoros de la Edad Media y tantas cosas que les quitaron a los papas y el principado. Pero ellos también son riquísimos. Ellos también tienen mucho dinero, porque las capillas, yo estuve en el templo de Santiago, y el templo de Santiago es extremadamente fino. El templo de Santiago, donde yo estuve en el SEM, es extremadamente fino, rico, y con detalles lujosos. El templo que está en Santiago. Las capillas, que ustedes las conocen en cada ciudad, son enormes. Y a través de los diezmos, ellos van creciendo. Van creciendo. Exactamente como el templo de Salomón, algo así. Entonces, voy a contar mi testimonio. Yo fui mormón a los 18 años, comencé, y estuve un año, 9 meses antes del año, porque como yo soy una persona que me gusta estudiar y aprender,
yo leí un libro que no debería haber leído, que no sabía ningún chileno. Y lamentablemente, al leer ese libro que se llamaba Doctrina y Convenios, me di cuenta de eso. Cuando yo leí, yo no lo podía creer, hermanos. Yo no lo podía creer. Yo no podía creer que existieran personas que trataran así a un Dios santo, diciendo que ese Dios santo tiene relaciones sexuales con una madre celestial para tener a todos los hijitos humanos. Cuando yo leí eso y yo le dije al misionero mormón que estaba conmigo, él no le importó. Dijo, ¿y cuál es el problema? Es así. Así se le reveló a José Smith. Yo no lo podía creer, no pude dormir y yo abandoné la misión. Le estoy contando el testimonio y verdad. O sea, decir que Dios tiene relaciones sexuales con una madre, más encima una madre que nunca existe, la Biblia. Y la verdad que yo tuve que abandonar la misión. Hablé con el presidente de misión y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir aquí, yo me voy a ir a mi casa. Se cayó lo que yo creía, era un joven, imagínate. Yo no era una persona adulta, era un joven. Y se me cayó todo porque yo bauticé personas, yo prediqué y gané muchas personas para la iglesia mormona. Entonces se cayó todo al suelo. Imagínate un joven, era joven todavía, 19 años, 18, 19 años. Y la verdad que se me cayó el mundo y cuando llegué mi vida fue terrible porque no tenía dónde congregarme. Yo corté la iglesia mormona de raíz. Y el obispo que estaba conmigo, una persona que yo aprecio mucho en Antofagasta, que es una excelente persona, pero lamentablemente es mormón, me dijo que no lo hiciera, que no abandonara el mormonismo. Pero lamentablemente yo estaba pasmado con lo que yo había oído y tuve que abandonar, y gracias a ello no me congregué en ningún lugar y fui blanco fácil para el diablo y el enemigo para hacer cosas que no debería haber hecho en ese tiempo. Y la verdad que fue como de dulce a gras. Fue como un noviazgo, como un casamiento que duró poquito. Me duró muy poquita la felicidad al enterarme de esas cosas. Sí, ¿por qué se llaman mormones? Por el libro, amiga Lara Powell, por el libro que se llama el Libro de Mormón. Y de ahí nunca más volví a una iglesia mormona. Nunca más. Pero cuando vienen mormones a mi casa o han venido a mi casa, uno no puede pagar con la misma moneda. Todo esto nace de mentes que están en las cúpulas. Estoy completamente seguro que la gente mormona no tiene la culpa. Esta cosa nace de las mentes locas y diabólicas de personas que inventan cosas para engañar a las personas, como lo hace el papado con la Iglesia Católica, como lo hacen hoy los apóstoles y profetas falsos y mentirosos de la denominación evangélica, como lo hacen los rabinos judíos, que a las personas las mandan al lago de fuego y azufre para que rechacen al Mesías. Tienes a la iglesia mormona, donde mentes como la de José Smith y otros inventaron cosas falsas, las inventaron incluso con doctrina opositora a la Biblia. Porque por lo menos tú puedes hablar y discutirle a los testigos de Jehová. Tú a los testigos de Jehová tú le puedes decir, mira, sabes tú estás mal y mira tu Biblia aquí, pero un mormón no. O sea, ¿cómo le vas a discutir tú a un mormón de que Dios tiene sexo con una esposa que es diosa? ¿Cómo le vas a discutir tú? A un adventista, tú puedes debatir con un adventista sobre el Shabbat, ¿cierto? Es algo normal. Muchos adventistas suben a mis live.
Pero debatir con un mormón que cree que ellos van a ser dioses, ¿cómo se lo saca tú de la mente? ¿Cómo tú se los sacas de la mente a ellos? Por eso las personas tienen que tener mucho cuidado con las doctrinas, porque las doctrinas aparentemente son bíblicas. Las personas se pueden mostrar muy simpáticas, las personas se pueden mostrar muy agradables, pero pueden ser el diablo mismo. De hecho, Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién se le apareció a José Smith? ¿Fue un invento de José Smith al ver a Dios mismo cara a cara y no murió? ¿O vio a Satanás? ¿A quién vio José Smith? Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Y José Smith dice que él vio a Dios y a Jesucristo. Se le aparece un ángel a José Smith que se llama Moroni. Un ángel que no aparece en ninguna parte en la Biblia. En ninguna parte. Y se le aparece un ángel que nadie conoce. ¿Quién era ese ángel? Si efectivamente, porque acá tenemos dos instancias, tenemos dos verdades. O José Smith es el mentiroso más grande que haya existido. Es el mentiroso más grande que ha existido. O lo engañó el diablo. Y se le apareció un anatema haciéndose pasar por Jesús. Y era el mismo demonio. Engañándole a todos los mormones de que ellos van a llegar a ser dioses. Pregúntale a un mormón, amigo, para que tú veas que yo te estoy hablando verdad. Pregúntale a un mormón si cree que él va a llegar a ser Dios. O si es doctrina fundamental mormona que los mormones lleguen a ser Dios. Pregúntaselo. Sí, ellos lo creen. Lo creen. Y no solamente eso. Las doctrinas mormonas, muchas de ellas no son bíblicas. Si Dios le dijo a José Smith que tú podías tener muchas esposas, ¿por qué después ese mismo Dios se retracta y le dice, ahora sí, no, sométanse a las autoridades y ya no tengan más mujeres como esposas, muchas, poligamia, ya no? ¿Por qué ese Dios le revela esas cosas a José Smith? Él tiene muchas esposas y después ese mismo Dios se retracta de eso. Yo quiero decirle, amigos, que a José Smith no lo mataron por mártir. A José Smith no lo mataron por mártir. A Jesucristo, a José Smith lo mataron por sinvergüenza y polígamo. A José Smith lo mataron por sinvergüenza y polígamo. Por eso lo mataron a José Smith. La gente no podía soportar que alguien hablara de Dios y tuviera muchas esposas. Sí, yo me bauticé en la iglesia mormona. Y bauticé a muchas personas en la iglesia mormona. Que me arrepiento. Me arrepiento de verdad haber bautizado a personas y haber sido mormón, pero lamentablemente tenía 19 años. 18, 19 años, no sabía nada de la vida. Venía saliendo recién del catolicismo. O sea, salí de un engaño total a otro engaño total. De la iglesia católica a los mormones, buscando a Dios. Y yo creo que muchos de los amigos que están acá, quizás les ha pasado exactamente lo mismo. Yo creo que muchos amigos de los que están acá han intentado buscar a Dios y han cometido errores. Quizás algunos han seguido a los testigos de Jehová, después siguieron con los mormones, fueron católicos y cosas así. Por ejemplo, aquí todavía está Elder VRC. A mí no, dice. Sí, porque tú estás en un engaño y una falsedad, Elder VRC.
Si no te arrepientes, viene juicio de Dios a tu vida, así como a todos los mormones, Elder BRC. Porque tú estás en un engaño y estás engañando a muchas personas enseñándoles doctrinas falsas, amigo Elder BRC. Hoy día en las redes sociales está infectado de mormonismo. Es como abrir el computador y que te salga algo de Bill Gates, de Windows. Tú abres algo, bajas una Biblia o te metes a YouTube y te va a salir el mormonismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dinero para hacer publicidad. Tienen muchísimo dinero para hacer publicidad y pagarla a nivel mundial. Entonces, hay que tener mucho cuidado, amigos, de estas enseñanzas y de esta secta que creó José Smith. Esta secta que aparecieron, y no es de extrañar, todas estas sectas aparecen en el siglo XIX, curiosamente. Todas estas grandes sectas, como los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, aparecen en la década en el siglo XIX, curiosamente. Curiosamente. Yo le pregunto a alguien que está aquí, dice, ¿y doctrinas de Ellen White? Claro que sí, amigo Eloy Facundo. Entonces, yo creo que uno no tiene que abrir las puertas de su hogar a estas personas. Yo les digo con mucho cariño a todos los amigos que están acá que no le abran las puertas a los mormones ni a los testigos de Jehová. No les abran la puerta, amigo. Es un consejo, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero el gran problema es que los misioneros mormones se muestran muy simpáticos. Son muy simpáticos. Pero quiero decirle que todo lo bonito que ellos hablan, se les enseñaron, a nosotros nos enseñaron con cassette en la década del 90. Se nos enseñaban cursos con cassette para saber qué decir, cómo hablar, cómo amarrar un bautismo. Igual que amarrar un negocio, nos enseñaban con cassette y nos decían cómo teníamos que amarrar el bautismo. ¿En qué momento exacto tú le decías, ok, entonces se quiere bautizar? El logro máximo para un misionero no era enseñar las charlas. El logro máximo para un misionero mormón es bautizar a las personas y que las personas se hagan mormones. Ese es el logro máximo, no las charlas. Las charlas son los mensajes que se entregan semanalmente. El logro más importante, y quiero decirle que en los grupos de misioneros que se juntan los días lunes, en mi tiempo, en los años 90, eran los días lunes, que se llamaba día de preparación. El día de preparación se reunían los mormones, los misioneros, y descansaban, jugaban a la pelota, quizás hacían un asadito, comían algo rico, que por lo demás es muy bonito, no estoy en contra de eso. Pero fijaban las metas semanales. Fijaban las metas semanales de cuántas personas iban a bautizar y a convertir las mormonas. Y cada uno de los misioneros, no sé si se puede ver ahí mira, ahí está la placa del misionero, ahí dice Elder tanto, y arribita hay una agenda. Esos son los misioneros de ahora, porque nosotros en el tiempo de antes teníamos una cosa que teníamos que desplegar y unir un cartoncito. En el tiempo de los años 90, estoy hablando del año 90. Y teníamos un cartoncito donde teníamos que fijar los horarios de las visitas y la planificación semanal de cuántas personas teníamos que lograr como meta para... Es algo exactamente lo mismo que se hace en las compañías de seguro. Yo trabajé en compañías de seguro muchos años atrás y los líderes de grupo fijan metas. No sé si hay algún amigo acá que puede corroborar eso en su trabajo. Y ellos fijan metas.
Y lamentablemente hay competencias, hay una competencia feroz. Es como las compañías de seguro o las compañías de previsión. Se fijan meta que algunas veces no se podían lograr. Entonces todos querían lograr metas y aparte de eso querían sobresalir porque era importante para luego desempeñar cargos más importantes dentro de la iglesia mormona, como lo dijimos recién, presidente de misión, presidente de zona, presidente de estaca, 70 o apóstoles y al final llegar a ser profeta. Entonces era una carrera muy vigorosa para poder alcanzar meta. Y la verdad que era triste no alcanzarla. Yo al menos muchas veces estaba estresado porque no podía cumplir las metas en lugares chiquititos. Imagínate un pueblito compitiendo con Viña del Mar. Un pueblito chiquitito que tú estabas predicando a personas para ser mormones y tenías que tener una meta de bautismos semanales y estabas compitiendo con Valparaíso o Santiago. Era algo tremendo, hermanos. Era algo tremendo. Y es triste que muchas millones de personas están siendo engañadas hoy por el mormonismo, por esta iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o SUD, S-U-D. Entonces, es muy triste que muchas personas estén ahí y estén siendo engañadas por estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que solo un par de ellas son bíblicas, pero no son bíblicas porque sea doctrina correcta, sino que porque están en contra de las Biblias, de las doctrinas bíblicas. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que los mormones, la Biblia casi no se usa. Quiero decirles que yo, para preparar un sermón mormón, porque yo prediqué en los mormones, en los púlpitos mormones también, prácticamente no usábamos la Biblia. Lo que usábamos era el libro de Mormón. El libro Mormón, el que siempre andan ellos. La Biblia, amados hermanos, pasa a cuarto lugar, como lo dije recién. Primero es el libro de Mormón, en primer lugar, de lectura. Segundo es Doctrina y Convenios. Al final puede ser penúltimo la Perla de Gran Precio y último la Biblia. Y te lo digo yo porque prediqué y construí sermones en la iglesia mormona y vi a muchos misioneros que tenían que predicar y lamentablemente la Biblia no se usa. Muy poco. Lo que más se usa es el libro mormón. Y como les dije al principio, el libro mormón habla de dos culturas que existieron en América que no las ves por ninguna parte. Ningún arqueólogo nunca ha encontrado las cosas que dice el libro mormón. Porque el libro de Mormón habla de culturas aquí en América Latina. Cuando tú te pones a echarle una ojeada al libro mormón, no vas a encontrar ninguna información arqueológica de que se haya encontrado una civilización nefita, los nefitas, o una civilización lamanita. No lo vas a encontrar en ninguna, te lo garantizo, amigo. Y si no existe y nunca existió una cultura nefita o lamanita, quiere decir que todos los amigos mormones fueron engañados por José Smith. Si hoy se descubriera una civilización por arqueólogos de los nefitas o los lamanitas, podríamos decir que efectivamente los mormones tienen razón y son la iglesia verdadera. Pero nunca se ha encontrado ni siquiera un hallazgo, nunca. Dice Prisi, cierto, una misionera me dijo, yo no podría vivir sin este libro, mormón. Exactamente. Es la verdad, amigos, aunque algunas personas como los mormones no lo quieran aceptar y nos traten a nosotros que estamos hablando la verdad de mentirosos. Es lamentable
Y la Biblia debería ser el libro más importante para un cristiano. La Biblia debería ser el libro más importante para una persona. Incluso debería entregarse la Biblia a los niños pequeños para que pudieran saber de que hay un Dios y pudieran conocer principios que les van a edificar sus vidas. Pero hoy lo que vemos, sobre todo en los Estados Unidos, me están diciendo amigos de los Estados Unidos, yo pensé que España estaba liderando en la doctrina LGTB, pero amigos de los Estados Unidos, me están hablando que en Estados Unidos en las escuelas se está hablando satanismo. Se están enseñando a tener relaciones sexuales. Se están enseñando cosas horrorosas en los Estados Unidos, amigo. Terrible están sucediendo. Y los mormones en Estados Unidos siguen engañando a todos los norteamericanos y en todos los continentes con sus misioneros. Cuando los niños en los Estados Unidos, trágicamente, están siendo engañados y absorbidos por una cultura diabólica. Y ahí están los mormones enseñando doctrinas falsas. Terrible. Acá hay una persona que me dice, Mari Carmen, te quiero subir. Si quieres te subo, Mari Carmen. Si quieres te subo. ¿Y hay algún amigo mormón? Vamos a ver quién miente. Vamos a ver quién miente. Quiero saber si hay alguien mormón. Que alguien de los que me pidió subir me diga que es mormón. Dice, yo soy mormón. Alexis, envíame la invitación. Vamos a subir mormones y vamos a ver quién miente. Vamos, Alexis García. Voy a subir solamente gente mormona. Bueno, a ver, Octavio, vamos a ver. Vamos a ver. Estimado pastor, ¿cómo está? Hola, Octavio. Dime si eres mormón, porque si no voy a tener que bajarte. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya, perfecto. Te voy a preguntar, Para que empecemos bien. como primera pregunta. ¿Lo que yo dije es mentira o es verdad? Acaba de venir, así que si es tan amable. Solamente Dije, escuché de que algo de los LGBTI y nosotros, y entonces yo digo que habrá escuchado el pastor. No. Lo que dije del movimiento LGTB no lo dije en relación a los mormones, para nada. Ah, ok. Yo quiero preguntarte, si tú eres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quiero decirte, ¿es verdad o no es verdad que los mormones pueden llegar a ser dioses? Sí, es una doctrina de la Iglesia. Ok. Segundo, ¿es verdad o no es verdad que como hay un Padre Celestial, hay una Madre Celestial? No es una doctrina de la Iglesia, sin embargo es una tesis. Es una tesis. Así es, porque pastor, hay que tener en cuenta que para que algo sea doctrina de la Iglesia, debe estar en los libros canónicos de la Iglesia, 1, y 2, debe ser votado por el quórum de los 12 apóstoles, 2. Entonces, esta doctrina de la Madre Celestial no es una doctrina que se encuentra ni en el libro Mormón, ni en la Biblia, ni en Doctrina y Convenio, ni en la Perla de Gran Precio. Entonces, no es una doctrina oficial de la Iglesia. Sin embargo, algunos miembros al inicio de 1836, algunos quisieron explicar esto, pero no se adoptó como doctrina oficial de la Iglesia. Entonces, si usted me pregunta a mí si lo creo como doctrina, no, pero tendría algún sentido para mí.
Sí, concuerdo contigo, ¿ah? Y sabes qué, me parece muy interesante, eres muy honesto y te felicito, ¿ah? Porque recién Ah, me hablaron unos mormones que poco menos yo era un mentiroso, pero tú me estás corroborando que lo que yo estoy diciendo es verdad. Quiero preguntarte, ¿qué piensas tú? Y concuerdo contigo de que efectivamente esas doctrinas no están en Doctrina y Convenios, pero están ¿qué piensas tú de la doctrina mormona, del libro Doctrina Mormona? ¿Lo has leído alguna vez? sí, lo he leído. Cuando tenía 16 años lo he leído. Sin embargo, aunque pareciera una enciclopedia mormona, los puntos de vista de los apóstoles en ese libro no se categorizan como un libro canónico. Por lo tanto, lo que diga doctrina mormona no puede ser catalogado como doctrina de la iglesia. Ya, o sea, quiere decir que el llegar a ser dioses sí sale en Doctrina y Convenios. No, no sale. Ese sí, correcto. Ese sí. Ok. ¿De qué país eres tú, hermanito, amigo? Nicaragua, pastor. De Nicaragua. Sí. Yo lo he escuchado varias veces porque créame que en estos live, bueno, yo soy amigo de muchos amigos evangélicos, Cristiano Curioso, Evangelista Díaz, Evangelista Benjamín del Río, Eder Miranda, Chayo, a todos ellos hablan y yo participo con ellos y créame que podemos hablar en armonía de todos los temas que tienen que ver con Cristo. Me pareció extraño que usted tocara este tema y por eso quise subir, pues entonces, Sí, lo que pasa es que porque una por lo hermana mía general. me dijo que habláramos de este tema. Quiero hacerte una pregunta. Tú sabes que la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Qué te parece el encuentro de José Smith con el Padre y con Jesús y no haber muerto? Bueno, en lo personal, eh, así como a Jehová se vio, porque lo vio Moisés, y su cuerpo tuvo que haber cambiado para soportar la presencia de Jehová, de esa misma forma pudo haber pasado también. Sin embargo, Dios sabe lo que hace, ¿no? Si es verdad, Él sabe cómo lo hizo, y si es mentira, pues es mentira, ¿no? No hay mucha vuelta. O es verdad o es mentira. Ok. Eh, ¿Tú crees que efectivamente tú estás casado, cierto? Correcto. ¿Tú crees que tú vas a ser Dios con tu esposa en otra galaxia o universo? Ojalá. Ojalá. Pero a eso nosotros le llamamos como la exaltación. ¿No? La vida eterna, la salvación y la exaltación son términos diferentes. El, el ser coherederos con Cristo y, y llegar no sé cómo ven ustedes la exaltación o la vida eterna, pero nosotros pensamos de que es un ciclo eterno. No creemos que somos salvos para ir a cantar eternamente, pues. Algún propósito debe tener la existencia del hombre, ¿ya? Sí, Y pero para qué, entiendo lo algún de... propósito debe haber. Claro, no, no, concuerdo contigo que hay un propósito y creo que nosotros, como dice el apóstol Pablo, vamos a tener un cuerpo incorruptible, pero llegar a ser Dios, porque la Biblia, al menos Jesús nos dice que nosotros vamos a llegar a ser Sí, pero es que mira, ángeles, ángeles. empieza con cómo nosotros vemos la Trinidad, por ejemplo. Porque llegar a ser Dios se escucha muy ah, como Terrible y atrevido, contrabíblico. Y atrevido. O contrabíblico. sea, para que seamos respetuosos en el diálogo. Se escucha muy atrevido, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos ha pedido, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos y yo soy perfecto. ¿Podría decirme usted que, pastor, que usted pretende ser perfecto? Sí, pero nadie puede llegar a ser como Dios. Pero Dios es perfecto. Sí, pero la perfección que habla ahí, en lo O humano, sea, cuando nos referimos a llegar a ser como Dios, es a llegar a tener esos atributos de Él. Sin embargo, no vamos a ser omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes. Ya estamos hablando de que categóricamente llegaremos a ser dioses en categoría, no en poder. ¿Me entiendes? hay una persona que me está diciendo, disculpa, se llama Nancy Albornoz. Dice, pastor, ¿por qué está nervioso?
No le haga caso, pastor, no le haga caso. Estoy muy a Usted, gusto conversando. Creo que es la persona que he subido más respetuosa que he subido. Entonces, es algo, Dios mío, ¿cómo es posible que este suceso? Bueno, no, no, de eso se Octavio, trata, pastor, no se trata de contienda, porque ¿sabes lo que pasa? Es que hay gente que le gusta el morbo de la pelea, de la discusión, de la división, y eso yo no estoy para eso, yo no soy payaso ni soy gladiador de sangre para un coliseo romano, yo no vine aquí para eso, sino que tal vez hay algunas cosas que podría usted decir de la boca de un mormón salió, ¿verdad? Porque no es lo mismo que usted lo haya estudiado o pensado a uno que está dentro, ¿no? Octavio, tú me dijiste que habías llegado hace poco. ¿Tú escuchaste lo que yo dije, que yo fui misionero mormón? ¿Usted fue misionero? En qué parte? En Chile, en Viña del Mar, Ah, excelente, yo también fui misionero, pero en Guatemala. en Guatemala. Ok. Por eso hablo ¿Usted fue, usted, la usted fue información de que la tengo. iglesia entonces? ¿Cómo? ¿Usted fue de la iglesia? Sí, estuve en los mormones en los 18 o 19 años, prácticamente tuve 2 años, una cosa así. Fui muy joven a la misión, Ah, estaba recién converso cuando fue la misión. claro. Por eso Ah, ok. descubrí, porque un misionero mormón, un compañero mío, tenía este libro Doctrina Mormona. Fue lo que gatilló Así, yo lo he mi leído, pero mi abrupta como no es salida de la iglesia canónico. mormona. Sí, es que algunos miembros de la iglesia que no tienen, que no tienen o que no leen, pues también. Tal vez podrían creer de que todos los libros que han escrito los apóstoles eh, es canon y no es canon. Por ejemplo, hay una teoría que se llama teoría Adán Dios. Es una aberración. Eso lo dijo Brigham Young. Brigham Young fue el segundo profeta de la iglesia. ¿Y por qué yo puedo decir claramente, siendo mormón, o por así decirlo, ¿no? Que es una aberración lo que dijo Brigham Young? Porque Brigham Young trató de explicar que Adán era el padre, ¿verdad? Eso sale y lo cita Doctrina Mormona. Entonces, en el libro aparece así, teoría Adán Dios. Nunca se ha llamado doctrina, pero todos los profetas después de Brigham Young han contradicho esa doctrina o esa teoría y entonces se halla fuera de los cánones de la iglesia porque para que algo sea doctrina oficial de la iglesia tiene que estar escrito en cualquiera de los cuatro libros. Y es una ¿Sabes lo que, aberración que Octavio, está en Octavio, doctrina ¿sabes mormona. qué? Discúlpame, Octavio. ¿Sabes que yo estoy sorprendido de ti, ah? Yo estoy sorprendido porque yo no hablo con un mormón años. Y los mormones antiguamente, cuando tú les decías algo así, ellos aceptaban todo al tiro, pero tú estás haciendo la salvedad entre lo que están escritos para ustedes, libros no canónicos versus libros canónicos como Doctrina y Convenio, Perla de Gran Precio, y tú haces la salvedad, o sea, tú no te tragas todo lo que los mormones que enseñan. Ah, es que, pastor, yo cuando escuché, y así debería ser, así nos invita a ser, porque de hecho Brigham Young, que él fue el que dijo esto, la teoría de Dan Dios y de la expiación por sangre, que también es una aberración, los demás profetas lo han contradicho y está en doctrina mormona, eh, él dijo de que él se ha equivocado. Entonces, si un mormón, por ejemplo, cree que los profetas de la iglesia no se pueden equivocar, yo le invito a los que me están escuchando, porque sé que hay varios mormones aquí, porque los he visto en los comentarios, los invito también a que recapaciten en cuanto a esa creencia, porque no es así como lo creemos. Creemos que un profeta se puede equivocar porque no siempre habla en nombre de Dios. ¿Qué En piensas el tú, caso de Brigham Octavio? Young. ¿Qué piensas tú, Octavio? Porque Otro ejemplo, hay algunos hermanos. por ejemplo, Espérame un el poquito. racismo de No la quiero pasar, iglesia. espérame, que no quiero pasar unos comentarios que también a mí se me pasó y no lo enseñé en este live, que ya llevo más de, no sé, vamos para las 2 horas, que se me pasó, y te voy a preguntar a ti, ¿por qué los mormones bautizan por los muertos? Si los muertos, como dice la palabra, o están en el Gehenna o están en el cielo, ¿por qué se bautizan por los muertos?
Bueno, primero no tenemos un canon cerrado, como bien lo hemos dicho, ¿verdad? Este, no hay un canon cerrado, creemos en la revelación, que Dios habla, no que habló, sino que habla actualmente. Esa es una de las cosas por las cuales nosotros nos conocemos, que tenemos un profeta viviente. Y si así se reveló con José Smith, que debía ser, así lo tenemos, porque eso sí está en los libros canónicos en Doctrina y Convenio 129. Y Y ahora, ustedes utilizan un texto que está en la el Biblia. por qué se bautizan, o por qué nos bautizamos por los muertos, es porque creemos de hecho sucede con esta doctrina de convenio 129 con la visión o la enseñanza de Pedro, de que cuando Cristo murió en 1 Pedro 3, 19 al 20, fue y predicó a los espíritus encarcelados este evangelio de salvación, aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Y también nos basamos en el versículo, algunos creen que en 1 Corintios 15, 29, pero no nos basamos en eso, creemos, realmente se basa la doctrina del bautismo por los muertos en que los espíritus que han fallecido sin la oportunidad de tener, eh, de recibir el evangelio en la vida, porque no se les pudo predicar por el tiempo en que nacieron, podrán escucharlo en el mundo de los espíritus para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. O sea, que como nosotros creemos en un juicio final y universal, creemos que todos deben escuchar el Evangelio de Jesucristo para que sea un juicio perfecto y cabal. Pero hay dos incongruencias aquí, Octavio, y aquí sí te voy a confrontar. Hay Sí, dos diga. incongruencias. Hay dos incongruencias con lo que tú estás diciendo. El libro de Hebreos dice que al hombre le es dado vivir una sola vez, después de la muerte viene juicio. Si las personas Mm, no reciben a Jesús estando vivos, ¿por qué tú crees que la van a recibir porque alguien se bautizó cuando ni siquiera ellos se comprometieron los muertos con Jesús? no, nosotros no creemos de que el bautismo por los muertos es automático para la salvación del muerto. Porque creemos de que aún estando muertos, ellos tienen libre albedrío y podrán ellos elegir aceptar el evangelio o no. Ahora, no quiero que confundamos de que este bautismo por los muertos es para nosotros los que hemos conocido el evangelio, es para los que no conocieron el evangelio. Si Pero usted la palabra sabe de la... dice, pero espera, Octavio, la palabra en el libro romano 19:10 dice que aquel que cree y confiesa que Jesús es el Señor será salvo, no aquel muerto que fue bautizado. Y ahí te está yendo en contra del libro Romanos. Bueno, mira, ¿te acuerdas o usted sabe, pastor, que la iglesia es la única iglesia que tiene todos los registros, bueno, estamos indexando todos los registros de genealogía del mundo, ¿no? Hay 2.400 millones de registros que tenemos a disposición y puede estar su registro ahí. Ejemplo, yo he investigado mi genealogía hasta el año 1540. En el año 1540 existía mi ancestro directo de sangre, estamos hablando, se llamaba Capitán Hernando Casco y Mateo. Había venido de España para la conquista en Nicaragua, era capitán general en la capitanía, ¿no?, de Guatemala. Y este hombre era un conquistador, eh, era un conquistador, un colonizador, ¿no? Pero resúmemelo. Él no era cristiano. Lo resumo. Yo he hecho el bautismo vicario por él, porque considero y creo que él no tuvo la oportunidad de recibir el Evangelio en vida. ¿Por qué tú Para ese crees tiempo que solo él era estaba... español? Espérate. ¿Por qué tú piensas eso si el Evangelio de Jesucristo está desde el año 33 en adelante y ha pasado a todos los continentes, incluso llegando aquí a América a través de los españoles? Y esa persona que tú me estás diciendo era español y los reyes de España se supone que Claro, era eran católico. católicos y Pero ahí otros va el más, otro, no solamente había catolicismo. Entonces, es ¿cómo que tú ahí va el crees que otro por punto. qué tú crees que él no recibió a Jesucristo? Porque nosotros no reconocemos el bautismo de otras religiones como verdadero. Ah, sectarismo. Eso es sectarismo, Octavio.
Bueno, podría ser, pero al final es una doctrina, ¿no? Esa sí es doctrina oficial de la iglesia y, por ejemplo, no reconocemos la autoridad de otros sacerdotes de otras religiones. Pero bueno, es como usted no reconocería el bautismo de nosotros. No, es que si tú me preguntas a mí lo que yo creo, ninguno de las cosas que yo creo, al menos, se iría en contra de la Biblia. Pero lo que ustedes creen, muchas de ellas se van en contra de Pero, la Biblia. pero, por ejemplo, si yo voy a su congregación, ¿usted aceptaría mi bautismo? Para ser miembro yo de su iglesia, ¿usted acepta mi bautismo? No, 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 me vuelve a bautizar, ¿sí o no? si es que crees en Jesús Claro realmente y que lo sí. confiesas y crees en Jesús para tener salvación verdadera, sí. Ustedes los Sí, mormones usted. piensan que la salvación es por fe y obras, ¿o no? No, ¿No? claro que no. Porque ¿Y no entonces hay por qué nada, tienen que ninguna participar? obra que pueda compensar el sacrificio de Cristo. Usted no Y puede hacer nada por entonces, sí mismo. ¿por qué tienen que pasar las personas por el templo a cumplir ordenanzas súper importantes en el templo? Pero las ordenanzas del templo o los convenios del templo no son nada fuera del Evangelio. Por ejemplo, la ley de No son para sacrificio es algo salvación, fuera, no son para es salvación. para, es para vivir el Evangelio. No, 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 pero si una persona mormona no va al templo mormón y no hace ninguna ordenanza en el templo, ¿es salvo? De ninguna forma, así como alguien que no es bautizado tampoco. Pero Ahí esto no es estamos mal. obra, esto es mandamiento. El No, bautismo es un eso es, no, mandamiento. es mandamiento de ustedes, no mandamientos bíblicos. Bueno, podríamos discrepar, pero es un asunto que se puede arreglar, ¿no? Por ejemplo, si tú me vinieras a mi congregación y tú me dijeras yo quiero bautizarme, yo no te voy a decir, pero también tienes que cumplir esto y esto y esto para ser salvo. En cambio, si yo voy donde tú, a donde ti, tú me dirías a mí, sí, pero también tienes que ir a hacer cumplir tales cosas al templo. Y ahí tú estás A ver, involucrando pero obras. escucha, Pero escuche, ¿estás pastor. involucrando obras sí o no? ¿Sí o Porque no? la obra es vivir el evangelio. Mira, tú hasta el momento has sido súper honesto y te felicito. Dime que la Sí. salvación que creen ustedes es por fe y obras. Dilo tal cual, hermano. No tienes por qué decir, no, yo no No, creo. pastor, no, pastor. Dilo, Vea, dilo como es. a ver, Si tú no yo que he cumples ido las al templo, ordenanzas del templo, no eres salvo. pero pastor, no hay que tratar de forzar al que está aquí, ¿no? O sea, no me puede forzar a decir algo que no creo. Pero es que tú me lo acabas, te hice una pregunta. Te A ver, le contrapregunté. voy a... Te dije, ¿qué pasa si una Entonces, persona, te dije, ¿qué pasa si una persona no va al templo a cumplir la ordenanza? Y tú me dijiste, me sacaste el ejemplo del bautismo. Eso me está diciendo a mí que para ti los mandamientos en el templo, sus mandamientos, son importantes, ¿o no? correcto. En la Torá y en lo que habla Pablo de la ley, dentro de las obras involucra los mandamientos, porque hay una ley sacerdotal o una ley de tradiciones con una ley moral. Entonces, si tú me estás diciendo a mí que tú tienes que cumplir ordenanzas del templo, eso es obras, A ver, acciones, ¿qué son cumplimos? acciones. Primero, ¿qué cumplimos en el templo? No, no, Primero. primero yo te pregunto, si una persona no va al Yo le templo y respondo. no cumple ninguna ordenanza, ¿es Ok, salvo? yo le respondo. Lo que pasa es que usted me parece que quiere forzarme a decir algo que no creo. No, quiero que tú digas la verdad. Y la verdad es que ustedes creen, porque yo lo sé, Pastor, yo desde el que la inicio de este salvación live, es por fe y desde el obras. inicio de este live, sea cual sea la pregunta que me ha dicho, le he contestado con honestidad. Sea cual sea, sea más que sea controversial o no sea controversial, he sido honesto. Ok. Entonces, déjeme responderle. La ley del sacrificio, que es la que hacemos con vídeos en el templo, la ley de castidad, la ley del evangelio y la ley de consagración, que son, a eso vamos al templo, a hacer convenios de esas cuatro leyes. ¿Alguna de estas cuatro cosas está fuera del evangelio? No nos ha pedido el Señor
a ser consagrados a Él, a hacer sacrificio. No, no estoy hablando de cordero, Tienes toda la estoy razón. hablando de vivir una Tienes vida toda en la razón, pero sacrificio. no con rituales. Y ustedes hacen rituales porque yo estuve en el templo, amigo. Ok, Son pero le he rituales. dicho la verdad. Le he No, dicho la no, verdad. no, perfecto. No, no, te lo comprendo. Pero no digas cosas que no son, porque lo que hay, lo que hacen en el templo son rituales. No he dicho, no he dicho cosas que no son. El Sí, bautismo es un ritual también, si nos ponemos a eso. pero no, el bautismo es general, es sumergir y nada más en el nombre del Padre, el Hijo y el Y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. igual. O sea, No o es, si usted cree en el no es, bautismo, cree en un ritual. Porque el bautismo es un ritual. sí, pero espérate, hay una diferencia. ¿Sabes cuál? El ritual que tú dices que es el bautismo es general y está en la Biblia. Los rituales que enseñan ustedes son de ustedes nomás, de nadie más. Sí, ¿O por no? eso, porque no, porque creemos en un evangelio completo. El Evangelio completo. Nosotros no Sí. seguimos el Evangelio completo. ¿Qué es lo que no es completo? Tenemos que ir al... Entonces, nuevamente volvemos a las obras. Si yo Sin quiero seguir ánimo el que nos Evangelio sintamos completo, ofendidos, pastor. si yo quiero seguir el Evangelio completo que tú me dices, entonces voy a tener que ir al templo de ustedes porque está incompleto mi Evangelio. Sí. Ahí estamos mal. Por O sea, eso, sí, porque ustedes, son mire, diferentes religiones. No podemos no, mezclar no, su no. religión y mi religión. Son distintas. No, el bautismo es algo que viene del Nuevo Testamento, instaurado por los creyentes cristianos. No es un ritual o otros adicionales Ok, rituales, como lo ¿qué es hacen un ustedes. ritual? El de castidad es simplemente no tener relaciones sexuales con una persona que no está casado, ni tener fornicaciones ni inmundicias sexuales. No tengo por qué ir a un templo a hacer un ritual de castidad. ¿Cuál es el ritual de castidad? Ir al templo mormón y hacer ordenanza, ¿no es así? Pero ¿qué ritual hacemos con la ley de castidad? Pero si tú mismo me lo dijiste recién, no te eches para atrás, po. No, no, pastor, vea, no, no hay que tratar Tú me de, hablaste de de ser una cosa injusto. de castidad en el Escucha, templo. Tú lo dijiste, no yo. cuando se nos enseñan estas leyes, se nos enseñan estas leyes. Usted fue al templo, usted sabe de lo que estoy hablando. Son rituales. Bueno, pero es que ¿qué es un ritual? ¿Cómo se llama cuando te colocan la investidura? Tú has ido al templo, supongo. Claro, si no, no estoy hablando con usted. Ya. A mí, yo también me puse la investidura. Esa Sí, investidura, esa investidura es un ritual no bíblico que solamente lo creen ustedes. Porque a José sí. Smith supuestamente se le reveló, pero el apóstol Pablo dice que cualquier que viniera y les enseña otro evangelio sea anatema, sea maldito. Y Pastor, nosotros, usted el evangelio que con tenemos todo de Pablo, respeto, en el evangelio de con todo Pablo, respeto, no hay nada ¿cree usted, mormón, nada. cree usted que será Para juzgado terminar, por tu obra? el evangelio de Pablo, no hay ninguna doctrina mormona en el evangelio de Pablo, amigo. Solamente lo tienen ustedes. Y él mismo dice que si alguien viene con otro evangelio, sea maldito. Ok. ¿Cree usted que será juzgado por su obra? ¿Sí o no? No, no, absolutamente no. ¿Me puede explicar Apocalipsis 20? Con todo gusto le escucho su interpretación. Apocalipsis 20. Sí, pero los que están ahí son los que aparecieron en la segunda resurrección. Y nosotros los cristianos aparecemos en la primera resurrección, no en la segunda. ¿No va a ser juzgado usted por su obra? En el juicio del gran trono blanco no hay ningún cristiano. Perdón, en el juicio del gran trono blanco no hay ningún cristiano. ¿El juicio para el trono blanco no es para todos los muertos? No, es para los que aparecieron en la segunda resurrección. Interesante, nunca había ¿Nunca lo habías escuchado esa leído? interpretación. No te puedo creer. Sale en No, Apocalipsis no, no, 20. no, no. El que No, no, te lo no, voy a no, leer, no. mira. Te lo voy a leer textual. Te lo voy a leer textual. Bienaventurado el que tiene Aquí lo parte en la tengo. primera. Pero escúchame, te lo voy a Aquí leer lo tengo. textual. Sí, Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los bienaventurados que tienen parte en la primera resurrección?
los muertos en Cristo, los cristianos, los creyentes. El poder de la muerte no tiene potestad sobre ellos. Y en la segunda resurrección resucitan todas las personas que jamás aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Entonces no me puedes tú a mí hablar de obras cuando las obras que les van a decir a ellos son porque le tienen que juzgar por obra, porque por fe no tienen. Ok, nunca había escuchado yo un evangélico decir que no sería juzgado. Primera Pero vez. digo, pero es que lo que pasa es que ustedes no usan la Biblia, pues amigo. ¿Cómo lo vas a saber si no No, usan la Biblia? hermanos, tus hermanos que son alineados a los evangélicos, nunca he escuchado uno que diga que no serán juzgados. Porque el verdadero evangelio, ¿sabes cómo es salvo uno? El verdadero evangelio es salvo por fe y solo fe, no es por obras, Entonces, para que nadie los se hermanos gloríe. evangélicos que predican que serán juzgados, ellos no tienen el verdadero evangelio. No, ellos son pentecostales tradicionales o metodistas pentecostales. Entonces cree igual que yo. Cree igual que Mira, yo que tenemos la verdad. Solo que usted dice que usted tiene la verdad y nosotros decimos que nosotros tenemos la verdad. Y no es que reconocemos su verdad y usted no reconoce la nuestra. la verdad es irrefutable. O sea, tú me puedes decir a Entonces mí, usted yo voy a ser juzgado, no yo cree voy en a ser los juzgado por pentecostés. obras. Escúchame, la verdad es irrefutable, no te la puede refutar nadie. Si tú me dices a mí, ¿dónde dice que la salvación solamente es por fe? Tienes muchos textos en el Nuevo Testamento de que la salvación es solo por fe. Es irrefutable. La salvación no es por obras. Efesios 2, 8, 9, mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras, no por obras, ¿Cómo para demuestra? que Para nadie que se nadie se gloríe. gloríe. Ya, Para que entonces, nadie ¿por se qué me gloríe. dices Yo lo tú? conozco. ¿Y por qué me Yo dices conozco tú? esa. Y por, Pero y le tú entonces, pregunto, ¿cómo demuestra su fe? por ¿Cómo obras, demuestra su fe, pastor? por obras. Pues por eso. Pero no se confunda, no se confunda. Una cosa es tener frutos de la fe verdadera y la otra cosa es hacer obras para ser salvo. Y ustedes No, la es que hacen en el nosotros no templo, decimos obras para ser salvos, porque si ustedes la no, hacen. Mateo 25, es que Te ese es el pregunté, punto. te pregunté a ti recién, te pregunté recién y tú me dijiste, y te lo vuelvo a preguntar, una persona que no va al templo mormón y no hace ninguna ordenanza en el templo mormón, ¿es salvo sí o no? No puede llegar a ser Dios, que es Pero puede ser distinto. salvo. Pero, Porque si no usted puede llegar a ser supiera Dios. de los 3 grados de gloria, conocería que nosotros no pensamos como usted piensa con respecto a la salvación. Wow. ¿Sí o no? Yo, ¿Sí o no? eh, yo creo que nosotros Usted podríamos sabe que creemos, usted sabe que creemos en los de tres tu grados de misma gloria, ¿sí boca, o no? amigo Octavio, de tu misma boca has dicho Ah, de que ustedes creen pastor, en llegar a ser usted ha dicho dioses. que es mormón, que era mormón. Usted lo dijo, ¿sí o no? Sí, Ok, sí, usted sabe los 3 grados de gloria porque usted lo predicó cuando era misionero. sí. Entonces, según esa doctrina, ¿qué creemos nosotros de la salvación? No, según lo que yo tengo entendido de los mormones, y tengo muy bien entendido, Usted fue es que los mormón, mormones usted tiene creen que que la decirme. salvación, yo creo que los mormones, y tú no lo sabes, porque yo te veo, no te había visto bien tu cara, y eres jovencito. Yo pensé que eran mayor de edad, pero No, te vi 27 ahora años, pastor. y eres Que tengo la jovencito. juventud. Ya, eres jovencito, pero te voy a decir, los mormones creen que la salvación es por fe y obra, amigo. Te lo aseguro. Estoy completamente seguro de que fui mormón. Yo le invito a que vuelva a estudiar nuestra doctrina para que en la crítica sepa que no creemos así. Imposible, Que porque si tú no creemos, seguimos que los creemos que rituales, las ordenanzas del evangelio son necesarias para la salvación. Es diferente a decirme que por ¿qué ordenanzas? obras, Ordenanzas que solamente creen ustedes, nadie más. pero es nuestra creencia, pastor, ¿en qué le afecta a usted? Que no te salva a ti. Porque si tú sigues otro Bueno, no, evangelio, escúchame, si tú no, sigues otro evangelio, amigo, eres maldito, no eres salvo. no importa. ¿Cómo no importa?
O sea, no importa qué usted diga si soy maldito o no soy maldito, pues. No, no le por lo que Dios diga. Porque para Ese es el usted hombre. yo creo otro evangelio diferente, pero para mí yo no creo otro evangelio diferente. Es diferente porque se va en contra de la Biblia. No, Usted cree en llegar a ser también dioses, es más que es lo complejo. mismo que le dijo. ¿Tú te has puesto a pensar, amigo Octavio? ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en eso de creer que van a llegar a ser dioses? Que es exactamente lo mismo que le dijo Satanás a Eva. ¿Tú alguna vez, algún minuto de tu Seréis vida, como tú te has Dios puesto a pensar, te sabiendo has el puesto a bien y el pensar en eso? mal. Ok, ok. ¿No, no fue como él sabiendo el bien y el mal? ¿Le dijo una mentira a Satanás ahí? No, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de No, eso decirle a no mentira. Satanás. No, lo otro es verdad. Lo otro es verdad. Pero tú sabes que Eso es verdad. Satanás trabaja con verdad y mentira. ¿Correcto? Ya. Pero la Esa verdad, es la más ¿le dijo peligrosa. Esa es la más Satanás o peligrosa. no a Eva? ¿Le dijo Satanás a Eva o no que iba a llegar a ser Dios? No, ¿Sí le dijo, o no? seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. No, no tratemos de cortar No, lo que amigo, pasó. no, no. Usted está arreglando No, 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 esto. no, Lo está no. Usted arreglando, lo está está cortando esa arreglando. parte. Lo está adornando para no decir que les dijo que iban a llegar a ser No, dioses. él le dijo, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Y le pregunto, ¿mintió Satanás en eso? Ya, Octavio, Dios te bendiga. Voy a Ah, seguir con el. un gusto, Dios te pastor, bendiga. un Me gusto. están Bye, bye. pidiendo, está Bye, bye. bajando el rating. Está bajando el rating, así que vamos a bajarte. No, Dios te bendiga. subió más bien. No, bajó. Dios te bendiga, Octavio. Chao. Ojalá no